Buenos días, buen comienzo de semana, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo para la mayor audiencia de todo el país. Y hoy estamos recibiendo a un senador electo, a alguien que, de alguna manera también hay que decirlo esto, ¿no? Se la jugó cuando no parecía tan fácil la patriada. Y eso en política, también hay que decirlo, paga, ¿no? Cuando uno apuesta por algo, cuando de repente están haciendo... Y después lleva a que uno se animó a dar ese paso. Adrián Peña, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Senador electo por el Partido Colorado. Mira, un amigo conocido que es Germán Coutinho, Sí, el Sapo. El Sapo me dice, la verdad dice que, porque esto lo hablamos en un momento con Germán, y dice, te felicito por lo que vas a hacer, ¿no? En armar esto nuevo, que era Ciudadanos, y tratar de convencer a Ernesto de que fuera candidato, pero... La verdad, dice que te envidio, yo no me veo recorriendo todo el país armando esto. Suerte. Pasó todo esto y me felicito. Yo le digo, bueno, es una regla de finanzas, ¿no? Le digo, a mayor riesgo, mayor renta. Y claro, sí. Y un poco se dio. Es como haber cotizado en bolsa en una empresa que estaba en quiebra. Claro, yo igualmente, vos sabés que siempre la vi así. Creía que, bueno, había un escenario en el Partido de Colorado para generar una cosa nueva, que era necesario además. Y bueno, en realidad la candidatura de Ernesto concitó atención de primera. Mucha gente se empezó a sumar, incluso en el primer acto que hicimos en la Reborges, eso se llenó con gente que no era del Partido de Colorado. Yo, como venía de la Secretaría General, estaba acostumbrado a ir a cuanta cosa había del partido, de velorios, cumpleaños, aniversarios, fechas de listas, conmemoraciones, y uno tiene en el radar más o menos quiénes son los colorados. Las caras más o menos se conocen. Sí, las vas ubicando, había recorrido todo el país, y allí había mucha gente nueva. Bueno, ahí estuvo el gran desafío cuando Ernesto rechaza el apoyo de Sanguinetti, de su grupo, digamos, y ahí sí se abre una elección interna con Sanguinetti en la cabeza. Eso sí no estaba en el escenario. Yo le veía muy fácil, pero porque no estaba Sanguinetti en mi radar. Estaba que sí podía ir y que él podía nuclear un montón de gente y que podían llevar un candidato. Pero originalmente no pensé... Usted pensó, que no sé, en la previa, Marne Osorio... Sí, Marne, Tabaré mismo, bueno, hay candidatos allí, Germán Cardoso quería ser candidato, o sea, tenía intenciones de serlo, que ellos se reunieran en torno a un candidato y Sanguinetti respaldara, pero fue él mismo el que decidió ir a la batalla y ahí ya no era lo mismo. Entonces ahí se puso complicada, pero había un escenario lindo, un escenario fértil, fue una linda campaña la de la interna y por suerte logramos dar vuelta a esa elección y hacer cosas que hoy quedan en el partido, ¿no? Que son, cuando uno pasa raya, de las que uno ve como positivas, hay de las otras, hay que hacer todo un balance y todo un análisis de aquellas cosas en las que no nos fue tan bien, pero hoy tenemos un partido ubicado mucho más al centro del espectro político, eso es gente nueva que viene a votar al partido. El otro día lo conversaba Sí. en este mismo micrófono con Fernando Amado, ¿no? Vi que estuvo por acá. Sí. Y Amado decía, la verdad a mí, la interna de Talvi y diría el primer tramo de la campaña lo saludaba con esperanza, porque digo, más allá de que yo no estoy en el Partido Colorado y que la verdad veía un Partido Colorado proponiendo algo de lo que nosotros entendemos tiene que ser el mínimo aceptable para el Partido Colorado. Estoy reproduciendo casi palabras textuales. Y yo ahí lo acoté, porque me lo ha dicho mucha gente también. Entonces le sorprendió el Talvi post-contractura. ¿No? Porque hay gente que dibuja eso, ese escenario. Talvi fue de una manera hasta la contractura y después de la contractura volvió mucho más recargado, la polémica de los funcionarios públicos. El debate. El enojo por el debate. Pero el enojo por el debate, estamos hablando de las posiciones políticas, ¿no? Está Política bien. Filosófica. Como que post-contractura hubo un Talvi más corrido, estamos hablando como una mesa de boliche, más corrido a la derecha. Pudo haberse percibido eso, yo creo que ahí quizá, cuando te decía lo de los errores, no quiero dejar de notar la otra cosa positiva, un partido más al centro y un partido en el que el 30% de sus votantes tiene menos de 35 años, que es totalmente diferente a la radiografía de hace 5 años. Con una perspectiva futuro mejor. Exacto. Antes que me digas, es un voto mucho más volátil, ¿verdad? El de este joven que ingresó en esta elección con el Partido Colorado, que aquella persona de mucha edad que era la mayoría del votante del Partido Colorado del 2014. Ahora, sí, yo creo que ahí, cuando señalamos errores, yo creo que allí hubo un error importante, estratégico, fundamental, y es que quizás nos mareamos con las encuestas, ¿no? O con la perspectiva, con los análisis o la proyección que podía tener. Es decir, pasada la elección interna,
aparecen las primeras encuestas y el partido pega un salto enorme. Sí, se hablaba de cerca del 20%. Bueno, estaba a 1.2 de la calle en alguna encuesta, 22%, 20%, 18%, 19,2%, ese era el entorno. Entonces uno ahí, o la estrategia de campaña ahí se fue hacia tratar de pasar al balotaje, y ahí quizá hubo un error, no hubo una justa medida de la situación y de cómo está el partido de Colorado, porque uno no pasa de un 4% a un balotaje, ¿no? Porque hay cuestiones que pesan, la estructura del Partido Nacional en todo el país, son muchas intendencias, son 32 legisladores contra los que teníamos nosotros, que eran 11, porque habíamos perdido a Fachero y habíamos perdido a Fernando, y habíamos perdido un senador. Si el partido estaba muy débil, y creo que no medimos claramente que el partido venía de estar moribundo, que venía de una situación en que muchos decían que el partido iba a desaparecer. El dulce les picó los dientes. Y creo que ahí hubo un error, ¿no? Hubo un error estratégico, y cuando uno el objetivo lo señala mal, comete otros errores. Entonces, la campaña nuestra, la elección nuestra terminó siendo, en definitiva, una elección parlamentaria. Ahora, lo advertimos tarde. La verdad, esto porque después el tema del archivo, y hoy estamos todavía capaz que, es más, estoy seguro que si esta entrevista, tengo algún año entrevistando a dirigentes políticos, pese a que no soy tan veterano, pero estoy seguro que si esta entrevista la hacemos después del balotaje, la respuesta, no voy a decir que va a ser otra, pero va a tener otro énfasis. Pero claramente, fue muy claro, por eso lo expongo. Claramente, en la percepción de la ciudadanía, del sistema político, hubo alguna declaración de Talvi también. Uno percibía a Talvi más cercano a una posición de Daniel Martínez, de Luis Lacalle Pou, de Pablo Mieres, cuando en ese espectro, y bastante alejado de un Manini Río, yo diría hasta un Edgardo Novik, ¿no? O sea, había como una especie de centro político, centro izquierda, centro derecha, centro liberal, con distintos énfasis. ¿Cuál va a ser el rol de ustedes en el Parlamento? Porque ahora están claramente en una coalición que los tiene con Manini y Ríos. No les gusta, pero la firma de Talvi estaba al lado de Manini y Ríos. Eso de me separa un océano, el otro día yo lo veía en Twitter, había alguien que puso la palabra océano entre la firma de Talvi y la de Manini. O sea, ya el océano no es tan grande. Pero después empieza el juego parlamentario. Y en el juego parlamentario va a haber énfasis. Sí, nosotros tenemos el mínimo de compromiso, el mínimo, digamos, denominador común, que es este compromiso que firmamos. Estas son las cosas en las que estamos de acuerdo los 5 partidos firmantes, y son las cosas que nos comprometemos a impulsar y respaldar. Todo lo que está por fuera del acuerdo no entra en el acuerdo. Entonces, nosotros no vamos a seguir con nuestra postura en relación a los diferentes temas. Por ejemplo, en estos días que he estado arriba de la mesa lo de la agenda de derechos, hemos sido muy claros en ese sentido. Nosotros pero de verdad, no estamos comprometidos ya que a más que el acuerdo. Un paréntesis. Sí. Cuando se lee una declaración como la de Sodano, sí, de verdad, dice, bueno, ¿en qué berenjenal estamos metidos? O sea, bueno, pero yo entiendo que el acuerdo es con la calle Pou, que el compromiso con la calle Pou, que el apoyo es a la calle Pou. Con la calle Pou, y es con Manini en estos puntos. Esas cosas que nos hacen prestar mucha atención, que nos descolocan, son las que señalamos en la campaña. Quizá quien lo señaló con mayor claridad fue Ernesto Talvi. O sea, nosotros trabajamos hasta el domingo de la elección, del domingo 27 hasta las 7:30 de la tarde, tratando de que esta coalición tuviera como actores mayoritarios al Partido Nacional, al Partido Colorado y eventualmente también el Partido Independiente. Esto lo dijimos con mucha claridad, fue criticado Ernesto por eso, porque dejaba gente afuera, en fin. Bueno, estas cosas las veíamos que podía pasar. ¿Qué podía pasar? Que nosotros, en realidad, lo que hay en torno a Cabildo Abierto es un gran desconocimiento de todo el mundo, no solo nuestro. No sabemos qué hay detrás de Cabildo Abierto. Conocemos a Manini, porque es una figura pública, porque ocupó determinados roles en la función pública, pero lo que viene con Manini es bastante desconocido para nosotros, incluso sus legisladores. Entonces, era una situación deseable, el escenario ideal era con actores, con partidos que conocemos sus principios, que conocemos sus programas, y con actores conocidos. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé muy bien qué piensa Pablo Mieres en relación a determinados temas, sé muy bien por dónde va, qué es lo que aspira, y en ese marco es mucho más fácil sentarse en una mesa y manejar un ejecutivo. Pues bien,
La ciudadanía dijo, este actor es relevante, este actor tiene un 10% de los votos y tiene presencia en el Parlamento. Entonces ahora lo que hemos acordado son estos puntos concretos, que son lo que hacen una coalición. O sea, son puntos de acuerdo en cosas puntuales y concretas. Y es en eso en lo que estamos comprometidos. No estamos comprometidos a llevar posiciones de este tipo, ¿verdad? O alguna otra que pueda surgir. Hay que abrir una carta de crédito teniendo buena fe en cómo se va a comportar Cabildo Abierto aquí para adelante. Llega un momento que la verdad hoy no son lo una sucesión de declaraciones que tiene un sesgo que parece no están en su programa de gobierno. Claro, pero lo piensan. No están en sus propuestas y surgen estas cosas esporádicamente y hay que ver cómo Manini ordena su tropa. porque bueno, Manini ayer un poco se desmarcó de estas declaraciones y dice que las hizo a título personal. En estos días se desmarcó. Usted fue secretario general del Partido Colorado, insisto, actor clave en la estrategia del ciudadano, de involucrar a Ernesto Talvi en la política. Si un legislador de su partido o de su sector declara algo así, bueno, ¿alcanza con decir, es a título personal? En nuestro caso hay una orgánica funcionando. Nosotros tenemos un comité de ética dentro de Ciudadanos, incluso en el Comité de Ética y Conducta Política, pero está en la Comisión de Ética del partido, donde, cada vez que hay elementos de este tipo o hay situaciones de este tipo, por allí pasan los actores, porque esa es la tranquilidad que también dan los partidos establecidos. Que uno no es un candidato, estos partidos son unipersonales. O sea, Manini es una unipersonal, que hoy tiene representación, pero ¿qué pasa con Cabildo Abierto sin Manini? Es como el partido de Novik, era el partido de Novik, ¿no? Entonces digo, la tranquilidad que dan los partidos establecidos, y por eso hay que cuidarlos mucho, porque fortalecen la democracia, es que los actores trascienden a sus partidos. Entonces Ernesto Talvi, por ejemplo, no puede hacer lo que se le cante en el Partido Colorado. Hay una carta orgánica, hay un marco constitucional, hay una declaración de principios, hay que cumplir con eso. Y eso pasa en el Frente Amplio, y eso pasa en el Partido Nacional, y eso pasa en el Partido Independiente. Hay que ver en este partido que tiene 6 meses. Es una novedad absoluta, ¿no? Y de hecho nos descolocó a todos, creo que a todos los actores ha descolocado el fenómeno Cabildo Abierto. El punto es que hay un acuerdo para llevar adelante determinadas políticas de gobierno y que ese acuerdo lo está suscribiendo Manini y Ríos. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos mucho que ver en que apareciera a título expreso en el compromiso la cuestión de no ir hacia atrás en la agenda de derechos, ¿verdad? Y eso también lo firmó Manini. O sea que ya hay un compromiso de no retroceder en ese aspecto, por ejemplo. Y ahí estuvo el Partido Colorado. Entonces yo me imagino con un Partido Colorado que es garante de estas cosas, que salvaguarda de estas cosas que hemos firmado. Claro. Y ya que estamos hablando de... Después hay otros temas para profundizar, pero apelo a su sinceridad al 3000%, no me alcanza con el... La gente no te ve que No, pero lo vamos a subir a YouTube. ¿Es aceptable que Manini convoque a una reunión con Sanguinetti y se reúnan en la casa? El líder del Partido Colorado hoy es Talvi. Sí, es aceptable porque Sanguinetti es una persona que es una figura política de relieve que permanentemente se reúne con mucha gente, que recibe a mucha gente en su casa. Esta reunión la pidió Manini. Y por eso sí, pongo el énfasis en Manini, no en Sanguinetti. Sí, y la realidad es que ellos tenían un conocimiento previo, ¿verdad? Porque son figuras conocidas en sus ámbitos. Y si bien Ernesto tuvo diferencias con Manini, también las tuvo Sanguinetti, que a veces eso se olvida. Sanguinetti señaló... No, por el tema de la misa y... Lo de la misa fue anterior. Pero en la propia campaña... Usted dice la campaña, lo del voto válido. El voto es un voto inútil, dijo Sanguinetti, el voto a Cabildo Abierto. También hubo alguna declaración de Manini haciendo referencia a Sanguinetti y de Domenech. Entonces, ellos, en un momento, en este intercambio que yo tengo habitualmente con Sanguinetti, me dijo que nos debemos una conversación con Manini. Además, yo creo que es un buen hombre, que no dudo de sus convicciones democráticas, pero bueno, tenemos una charla pendiente. Y esa charla pendiente se ve que fue la que tuvieron el otro día. Yo no me parece mal. Porque aparte no lo hizo en representación del Partido Colorado. Quizás sí, si se hubiese reunido en la casa del partido o en representación del partido, bueno, sí, esa era otra historia. Pero Sanguinetti se reúne con mucha gente en su casa. Mire que por Zorrilla pasa mucha gente. No, lo tengo claro. Dirigentes de muchos partidos. Sí, lo tengo clarísimo. Y bueno, mal hablaría de la democracia uruguaya si una persona, buena. No solamente por Zorrilla pasa. Pasan por Zorrilla, pasan por la Chácara, pasan por muchos lados. Mucha gente también. ¿Hubiera sido bueno la foto de la coalición? Bueno, nunca estuvo planteado lo de la foto. Nunca fue una cosa que surgió después.
Creo que la idea era no forzar ningún escenario. Si eso se da naturalmente, se da, y no era la cuestión de obligar a una firma conjunta. Nosotros no tenemos ningún reparo, porque de hecho estamos firmando ese documento y no nos vamos a ocultar ni a esconder de que estamos firmando un documento con los actores que allí aparecen. O sea que no veo ningún inconveniente en la foto, por ahí, de aquí al balotaje, la foto se da. No es algo de lo que se agarró al frente, y si había foto iban a decir, mirá, cómo están estos que hasta el otro día veían cosas diferentes. Vamos a reformularlo entonces. Son casi anécdotas de campaña. ¿Sería bueno que antes del balotaje se diera la foto? No creo que sea imprescindible. Si se da, será positivo, si se da naturalmente. No se va a forzar ningún escenario para generar ninguna foto. No está en lo previsto, por lo que tengo entendido. No estuvo nunca en los planes. Aparte, cuando se firmó el documento, estaban saliendo los líderes para diferentes recorridas, en fin, eso se sabía, andábamos contra reloj. Ya si no se firmaba el martes, se iba a firmar recién por lunes, por estos días. Entonces digo... Sí, la verdad, de verdad no lo recuerdo, pero me quedó la frase y ya yendo al documento programático del acuerdo de la coalición, dice, parece que Manini, primero en la calle se hubiera reunido con Manini, hicieron el borrador y después lo enviaron, y cuando como que aparece un documento final mucho más corrido al centro, con clara injerencia del Partido Colorado, del Partido Independiente, y algunas cuestiones que en el borrador que trascendió al principio, la verdad, a mucha gente le hacían ruido, ¿no? El tema de los liceos militares. Yo creo que ahí lo que hubo, pero el programa de Manini no plantea tal extensión en liceos militares. Habla de los liceos militares, pero no y de extenderlo, pero no en la cantidad que decía el borrador inicial. Eso iba a decir, está bien, esto iba un poco más. Pero sí hablaba de extenderlo. Yo creo que esto vino más del Partido Nacional que de Manini, te digo la verdad, porque no está en el programa de gobierno de Manini. Hay así un elogio. Nosotros también consideramos muy bueno el liceo militar. O sea, nosotros pensamos que el abordaje múltiple en temas de educación, y cuando hablamos, por ejemplo, de fortalecer los centros educativos, esto es una modalidad de centros educativos que también hay que fortalecer. Entonces yo no descarto que se amplíe la oferta en materia de liceos militares, que haya un par más, uno más, no sé. Son muy buenos cuando uno ve los resultados y cuando uno analiza esos resultados en cuanto a la calidad de los aprendizajes, tienen muy buenos resultados. Entonces es una experiencia que no hay que dejar de tener en cuenta. Yo creo que ahí lo que hubo es que de buena fe el Partido Nacional armó un borrador con líneas muy generales para comenzar a trabajar. Lo malo fue que eso se filtró y todo el mundo comenzó a opinar sobre ese primer borrador. Nosotros trabajamos muy bien en eso, rápidamente propusimos correcciones, observaciones en casi todos los capítulos. Eso lo devolvimos el domingo a la noche, ¿no? Y ya el lunes a la noche teníamos el documento prácticamente final, que se firmó el martes al mediodía, y habían sido tomadas el 90% de nuestras observaciones o correcciones o cosas que planteábamos suprimir. Fue un trabajo muy bueno. El tema de la educación, por ejemplo, que ustedes ahí hicieron bastante énfasis en sacar que a mí no me queda claro, yo lo dije al aire, a mí no me queda claro qué es lo que va a pasar con los representantes docentes. O sea, sí me queda claro que se van a mantener. No, eso está claro. Que se van a mantener, que por ahí no están claras. Que se va a mantener, sí. Que hay que resolver todavía, pero eso está claro. No. Se mantienen, el borrador decía, el Partido Nacional decía que no iban a estar los docentes en el CODICEN, en su programa de gobierno. El borrador decía que estaban sin voto. Sin voto. Y este borrador dice que están. No, el documento dice que están. El documento dice que están. Pero no dice se mantiene el actual... Al no innovar, al no aclarar, quiere decir que se mantienen con voto. Los representantes docentes... La redacción ahí no es tan clara. No, la redacción saca sin voto, porque lo decía en el borrador. Si esto que usted dice, que no le voy a poner en duda, porque aparte se está comprometiendo al aire. Me estoy comprometiendo para trabajar en el tema. Claro, no, y por eso se lo pregunto. Sí. No es casual. Sí. En la redacción, lo que dice es que, o sea, dice que se van a mantener. No dice, se mantienen las mismas condiciones. No aclara porque no es necesario. En el borrador decía sin voto. Acá dice se mantienen los docentes. Si se mantienen en iguales condiciones. Ahora, sí hay cambios. En la redacción hubiera sido mejor poner iguales condiciones. Bueno, esto, ya está. Sí, entendimos que al no innovar no había que aclarar, porque eso podía generar aún más dudas. ¿No? Eso estuvo mucho en el documento. Si explicamos esto, van a decir por qué lo explicás. ¿No? Entonces y bueno, pasa que después que el borrador se había filtrado. Claro. En este caso, sí van a sumarse al CODICEN los directores, ¿no? Los directores generales, primaria, secundaria, UTU, que el artículo 60 de la ley actual de educación
prevé que sean llamados en casos que se traten en el Codicen temas vinculados a su área, pero ahora van a estar permanentes allí, o sea que se va a ampliar el Codicen. Eso es una cosa buena porque ya dejamos de ver la educación en sus compartimentos estancos, ¿no? en sus chacras, es una cosa que se dice mucho que falta visión holística, digamos, visión del conjunto en materia de educación. Entonces, los directores van a estar integrando el Codicen, van a estar los representantes docentes y van a estar los miembros actuales que designa el Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. La duda, lo que sí no está resuelto, ¿no?, es si se mantiene, que es un tema a trabajar, si se mantienen los desconcentrados colegiados o pasan a ser unipersonales. Si en secundaria, por ejemplo, ¿Es hay... una persona o es el desconcentrado con 3 miembros, como es hoy? ¿Verdad? Eso son cosas a definir en el marco de lo que va a ser la ejecución y la bajada a tierra puntual de la reforma educativa. La ley de urgente consideración. Sí. ¿Ustedes ya saben qué tiene? No sabemos qué tiene. ¿Y no les gustaría saberlo antes? Por supuesto, y lo vamos a saber. Dividimos esto en 2 etapas. La primera va hasta el 24 de noviembre, es un trabajo electoral importante que está llevando mucho tiempo y por suerte viene muy bien de coordinación entre todos los actores a nivel de la campaña, a nivel de la comunicación, etcétera, etcétera, y el acuerdo programático. Esa es la etapa que va hasta el 24 de noviembre. Desde el 24 de noviembre en adelante viene la etapa de armar gobierno, ¿no? Esa es otra tarea. Y allí seguramente se va a estar armando esta ley de urgente consideración, ¿no? Entonces nosotros no sabemos qué va a tener. Parece lógico que tenga muchas, iniciativas que vayan en la... El programa del Partido Nacional. Lo que ha dicho... El programa del Partido Nacional y también cosas que están en este compromiso, que para su consecución necesitan algunas de legislación, de cambios en la legislación, algunas podrán ejecutarse a través de decisiones del Poder Ejecutivo, pero muchas van a necesitar ley y seguramente vayan ahí. Entonces va a haber que trabajar, seguramente el Partido Nacional, hay muchos trascendidos de que el Partido Nacional tiene avanzado este proyecto de ley, que está trabajando en él. Si es así, es muy bueno, lo vamos a tener, va a pasar como con este documento, lo vamos a trabajar, y la idea es que cuando llegue el 1 de marzo y que el Poder Ejecutivo pueda enviar ese mensaje, ya ese proyecto esté acordado, si no en su totalidad, en su mayoría. Y esto, de verdad, desde la ignorancia, ¿alcanza con los votos de la coalición para aprobarla? Sí. Es una ley que necesita mayoría simple. No tiene ningún otro requisito. El tema son los tiempos y en 90 días queda firme la ley. Es la ventaja que tiene. O sea, es una herramienta que permite la Constitución. A mí me parece hasta lógico que el presidente la quiera utilizar, sobre todo... La gran duda es el tema de si son 300 o 500 artículos. Bueno, hay que ver cuántos artículos son. Seguramente nosotros saquemos cosas de la ley de urgente consideración para analizarlos con tranquilidad e independientemente. Hay cosas que seguramente no estemos de acuerdo que vayan en esa ley y hay cosas que por ahí incluimos en la ley. O sea, va a ser un trabajo importante. Veo todo el verano y la etapa previa al gobierno, porque aparte supongo que la calle le va a querer tener aprobada lo antes posible para poder ejecutar, ¿no? Hay años que son muy importantes en cualquier gobierno y en este en particular. Yo creo que el primer y el segundo año son años trascendentes para realizar algunas transformaciones y creo que la herramienta es válida. La herramienta se ha utilizado muchas veces. La diferencia ha estado, como decía por ahí Chaschetti, en que la calle lo anunció en campaña electoral. Normalmente estas cosas no se anuncian, ¿no? Entonces la ley de urgente consideración la utilizaron prácticamente todos los gobiernos. No es una novedad. Y bueno. Y la extensión, ¿no? Y la cantidad de artículos que teóricamente tendría. La extensión, porque la verdad 500 artículos uno dice... Sí, pero... 500 artículos de urgente consideración suena un poco a mucho. Es algo en lo que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora del compromiso trabajamos para sacar, que no quiere decir que no lo tratemos, pero lo que es la libre importación de combustible, por ejemplo. Nosotros creemos que estamos de acuerdo en las dificultades que el Uruguay tiene en materia de competitividad, los altos costos. El costo del combustible es uno de ellos. Creemos que hay una serie de baterías que se pueden tomar para que el Uruguay tenga un combustible que esté en precios razonables o por lo menos en paridad de importación o con el promedio de la región. Pero la libre importación es algo que hay que estudiar con mucho detenimiento porque puede traer algunas distorsiones en el mercado. Es un mercado muy chico el nuestro. Quizá esto traiga alguna distorsión y puede terminar generando un problema a la inversa, es decir, que tengamos combustibles más caros. Entonces, no es que no lo analicemos, que estemos cerrados a analizarlo. Sobre esto me hago cargo de lo que voy a decir. Sí. No lo va a poder aplicar de ninguna manera. Bueno. En la libre importación, sí. Esto lo conversé con gente del Partido Nacional que sabe mucho de ANCAP. Bien. Puede ser un enunciado, una teoría, pero en la realidad, en Uruguay, con el mercado que hay, es inaplicable. Eso es un principio de realidad, que es fundamental para cualquier ley. Entonces,
nosotros fuimos los que trabajamos y decir, bueno, esto no lo vamos a poner en el compromiso porque es difícil de aplicar, vamos sí a lo que podemos hacer y analicemos y trabajemos eso. Eso supuestamente iba a ir en la ley de urgente consideración. Bueno, ya no va a ir, ni siquiera está en el compromiso, por ejemplo. Y así hay muchos casos, ¿no? Hicimos casi, 25 minutos de entrevista y no mencionamos el Frente Amplio. Esto la verdad es buena cosa. No, porque de verdad lo digo, a mí me gusta que la gente sepa sí. Y salir un poco de la lógica esta de ahora, el otro es peor que yo. El otro es peor que yo. Eso es lo mejor de esto. Te voy a decir dos cosas. Yo es la tercera vez que trabajo por la calle, no en un balotaje. Sí. ¿Está? Porque me tocó el primer balotaje con Jorge Valle, en el segundo no hubo, en el primero ganamos y después trabajé desde dirigente de a pie, que era para la candidatura de la calle Herrera, y en la pasada di una mano siendo diputado electo por la candidatura de la calle Pou. Esta campaña es totalmente diferente. Yo no sé si... Y sí, está la posibilidad de ganar. Bueno, la pasada no estaba. Bueno, eso es bien importante. Menudo detalle. Está la posibilidad de ganar. Pero ¿qué pasa? Yo siento que hay un ambiente mucho más pro lo que vamos a hacer que antifrente. Las campañas anteriores estaban impregnadas de antifrentismo, un fuerte antifrentismo, ¿no? Era lo que predominaba. Vamos, que se vayan en contra de esto, no se soporta más, no sé qué, no sé cuánto. El mensaje era mucho por ahí. Yo creo que hoy toda esta batería de cosas, yo creo que acá hay una gran habilidad de la calle. Una gran habilidad de la calle que es la calle que ha evolucionado mucho, ¿no? Y que ha mejorado mucho con la calle de hace 5 años. Y que se preparó para este momento y que, por ejemplo, nosotros que no somos blancos, nos ha involucrado de un modo bien importante en la campaña y en la propuesta, desde su campaña de cara a octubre y ahora con todo esto del documento y como lo presentó desde primera, como gobierno multicolor o lo que sea, nos está haciendo parte del proyecto. No es que venimos a acompañar a los blancos, estamos nosotros participando de algo. Yo creo que eso es bueno y eso en una campaña también permea a nivel de la dirigencia y a nivel del votante. Yo creo que hay mucho más contenido de lo que vamos a hacer que ir en contra de lo que hubo. Me parece que ese es un dato importante en cualquier campaña. Adrián Peña, le agradecemos su presencia y por la invitación. Van a ser 5 años largos. Van a ser 5 años muy difíciles, un parlamento complicado. Mi primera experiencia en el Senado, ya me veo. Ahora sí, como dijo Valle en su momento, gobierno divertido. Estos 5 años sí van a ser divertidos. Va a estar movidito. Le agradecemos por su presencia. No, gracias por la oportunidad, aparte por llegar a tantos lugares como llega la radio. Con ustedes nos reencontramos mañana, nueva entrevista 930. Que pasen bien, Chucho.